Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1 dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, versículo 10, cuando venga en aquel día, tras ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, y digamos amén. Amén, amén. Y amén. Levantá tu mano al cielo y decir: acá estoy, hablame, amado. Ministrame por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Decir: abrí en mí un buen y sensible y tierno corazón, para oírte con los oídos del alma y para verte con los ojos de la fe. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Y digamos amén. Amén. Hermanos, tomen asiento. Siempre el desafío de Dios, ¿no? Y los desafíos de Dios, como en este día, no van más allá de nuestro poder hacerlos. Desafíos que en definitiva otros en nuestro mismo plano de humanidad hicieron, lograron y alcanzaron con sobras. Así, el desborde de lo que está operando también nosotros, que no es básicamente nuestras fuerzas ni la situación y la condición reinante, sino la gracia, el amor y la templanza de Dios que hoy reposa sobre nosotros. Porque es hermoso, hermano, tener esa naturaleza que de Dios nos es impartida también en estos tiempos, y yo creo que es imprescindible que podamos estar siguiéndonos a nosotros mismos en un curso, sí, que no sea un desvío, sino el premarcado por las Escrituras. Y este es el curso de vida, esta es la asignatura, sí, a la cual nos debemos y tenemos que seguir paso a paso, siguiendo adelante los ejemplos de vida que otros ya transcurrieron, como el mismísimo apóstol Pablo, un apóstol que vemos una clara diferenciación, ¿no?, en lo que él está diciendo en un primer versículo leído y en el segundo versículo. Un primer versículo donde es, si prestás atención, es sorprendente, es amoroso, desafiante ver que Pablo decía de sí mismo, y no solo de él, sino también de los que estaban con él, y esto es como estaba él, estaba también Silvano y Timoteo, dice que ellos entonces, dice, estaban en Dios, el Padre, y en el Señor Jesús. ¿Te das cuenta de lo que se nos está hablando, de las puertas que se nos están abriendo? Es como que dice, no tenemos que pensar en estar solo con Dios, sino que tenemos la posibilidad de estar inmersos en Él.
Él se autodefine de esta manera: en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Eso es algo que vos y solo podemos lograr. Es algo que nos está diciendo que con menos de esto no nos conformemos. Porque jamás, nunca, por supuesto, va a ser en ningún ámbito de la vida ser lo mismo estar con alguien que estar en alguien, estar con algún lugar o estar en el lugar. Imagínate que hoy estuvieras acá y en vez de estar dentro, en la iglesia, dentro, imagínate que estuvieras afuera, en la intemperie, ¿no? Yo recién cuando salí, está gélido afuera, pero qué lindo que está adentro. ¿Cuánto dice, Señor, yo quiero estar adentro tuyo? Pablo lograba eso. Eso se puede. Eso es algo mucho más que religión. Eso es algo que lo tenemos imprescindible que lograr. No estar solo con Dios, sino estar en Dios, dentro de Él mismo. Donde más que una estufa está perdida, ¿eh? Porque ahora estamos en la iglesia y está lindo el ambiente. Yo me saqué el abrigo, Ana. No sé cómo aguantás algo. Y una cosa es estar con Dios. Y otra cosa es estar en Él. Es otro el ambiente, es otro el ámbito, es otro el aire. Es otro todo cambia. Nosotros mismos somos los primeros que cambiamos. Nosotros mismos pasamos a estar de un ámbito a otro. Porque si estás afuera, estás afuera. Y te va a afectar lo de afuera, lo gélido de afuera. Pero si estás en Él, vas a estar en esa burbuja del cielo. En eso donde todos los seres celestiales quieren estar. En Él, con Él. Y algún día muy pronto vamos a estar en Él. En el mismo cielo. Pero es hermoso saber que esto, hermano, es posible ahora mismo. Porque lejos de nuestra dimensión y de nuestro entendimiento, para aplicar todo esto que estamos diciendo, no nos olvidemos y entendamos que Dios es Dios, ¿no? Pero es espíritu. O sea, nosotros podemos entrar dentro de la presencia misma de Dios. De hecho, acá lo está diciendo literalmente Pablo, pero no solo Pablo, Silvano y Timoteo también. En Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. O sea, no es una cuestión solamente de algunos, sino de todos. No es una cuestión solo de los Pablos, de los líderes, de los pastores, también de Silvano y de Timoteo. Te presento a Silvano o Silvana y decirle para vos también. Decirle que tenés el papel para vos también. Capaz que esto también tiene su peso y su que ver, indudablemente, que es el hecho de que para poder estar en Dios no andemos solos. Pablo era Pablo, ¿no? Y tenía la autonomía, quizás que uno se puede imaginar, de apóstol que era, el mayor de todos, de él autovalerse, pero nadie nosotros tenemos que vivir en independencia. Nos necesitamos. Aún para lograr entrar en Dios, porque a Dios le gustan no los aislados, no los separados, sino los congregados. No dije juntados. Y me estoy refiriendo a que no estamos solo juntos, estamos congregados. Porque vamos a estar juntos, nada más. Codo a codo. Pero más que eso, corazón a corazón. Y estos eran un triunvirato de Dios, obviamente. Estaban juntos, y más que solo juntos en lo físico, estaban juntos y unánimes en Dios. Y eso, por supuesto, les sería un pasaporte, les facilitaría esto para llegar a entrar en la presencia de Dios. Y de hecho lo lograron. Cuando dicen, yo lo voy a lograr también, pastor. Y más te vale, mirá. Porque si no vas a estar solo jugando una religión, que vas a estar solo haciendo de lado, estar de costado nada más en algo en lo cual de lleno te podés ingresar. Y después que entras en Él, no te vas a querer salir de Él. Claro que para poder estar con Él, que es luz, Dios es espíritu y Dios es luz, ¿verdad?
tenemos que salir de toda tiniebla nosotros. Porque dice en Corintios 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios quiere tener comunión contigo y conmigo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Fuera tinieblas, fuera lo malo, fuera lo que a Dios no le gusta, fuera el enojo, fuera el sentimiento, fuera el bajón, fuera la tristeza, fuera lo malo, fuera. Porque si no nos vamos a querer meter en Dios, y Dios que es luz va a decir, no puedo tener comunión contigo. Porque tenés cuestiones y cosas para arreglar. Y esas cosas que están marcadas en nuestro consciente e inconsciente son cosas que debemos hacerlas. Que tenemos que apresurarnos porque no hay mejor habitación que estar en la misma presencia de Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Yo quiero estar en vos. Él, hablando del Espíritu Santo, Él dijo, el cual el mundo no puede recibir, pero estará con vosotros y en vosotros. Es lindo Dios, es precioso el Señor. Porque Él no vino a acompañarnos, Él vino a llenarnos de su presencia. Él vino a dejarnos que nosotros también entráramos en Él. Y si entras en Él, lo de Él entra en vos. Y vas a poder pasar al segundo plano de todos estos y de todo esto, estos tres, que por estar en Dios, luego el versículo 2 dice que de Dios ellos daban a los demás, que en este caso decían ellos, gracia y paz a vosotros de Dios. Yo voy a tener algo de Dios para dar a los demás, en este caso gracia y paz, si yo primero estoy en Dios. Si no de Dios no voy a poder compartir nada. Pero cuando estás en Él, de Él vas a poder dar a los demás. Y obviamente que ellos mismos estaban llenísimos de que estas dos cosas, por lo menos ni hablar, y muchas otras, ¿de qué? Dice gracia y paz. ¿Cómo se puede definir la palabra gracia, no? La gracia de Dios, el regalo, el don de Dios no merecido, la gracia, el amor, el favor, ese sentimiento de beneplácito, de sentirnos bien, colmado de Dios, gracia de Dios y paz de Dios. Y lo que tengo, te doy, como que hubieran dicho no solamente Pablo, sino Silvano y Timoteo. Así que estamos llamados a tener y estamos llamados a dar. De Dios doy. No lo que dice fulano o mengano, no repito cosas, las vivo, las experimento y luego las comparto desde la fuente, que es Dios mismo. Y cuando uno está en ese ámbito de estar en Dios, te cambia la óptica de todo. Porque estás en el supremo, estás en el altísimo, estás en otra óptica. Ves las cosas de otro ángulo. Tu vida va a transcurrir de una manera diferente, o que transcurre de una manera igual que los demás. Vos la vas a ver diferente, la vas a vivir diferente, la vas a experimentar diferente, y no la vas a sufrir, la vas a disfrutar. Porque desde ahí, él mismo, mirando aún la vida de los demás, en este caso de los tesalonicenses, el apóstol Pablo, les enseñaba a ellos, y él mismo estaba lleno de gratitud. Si cuando uno está lleno de Dios y estás en Dios, aún por lo malo, aparentemente malo, que no hay nada malo para que creciente porque todo ayuda para bien, en todo y por todo, vas a dar gracias a Dios. Alguien dígame. Amén. Tanto esto estaba en él, y no solo en él, en Pablo, Silvano y Timoteo también, sino que es lo que él mismo le enseña a los demás: den gracias a Dios. Y que ellos mismos pudiesen evaluar su vida positivamente y diciendo: ¿por qué? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos para unos con los otros y para con los demás. Es decir, la perspectiva de él es una perspectiva diferente. Una perspectiva que él se evalúa
de una manera desde el propósito de Dios, desde las alturas de Dios. No con pesimismo, no con negatividad, sino con expectativa y una buena y acertada y sana evaluación. Porque vuestra fe y vuestro amor va creciendo. Hay gente que se autoflagela, hay gente que se automachaca, son tan autoexigentes, ¿sí? Y están desde una perspectiva primeramente de ellos mismos, una perspectiva equivocada, ¿sí? Y no se están evaluando desde Dios mismo, que Dios es un Dios de abrazo, un Dios de amor, un Dios de estímulo, no es un Dios condenador, ¿eh? Mirá que no estás delante de un Dios que tiene el dedo señalándote. No, esa es la ley, eso es el legalismo. En la gracia somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que era un hombre lleno de amor, lleno de estímulo, diciéndole, miren, van bien, están haciendo las cosas bien y van creciendo, porque de hecho es a estos mismos en Tesalónica a quien les habló en la primera anterior carta de esta, que fue justamente motivo de prédica la semana pasada, donde les estimulaba estas cosas, que él, como era él, en el amor para con los demás, ahora en medio de sus propias pruebas, y ese estímulo llegó a destino, al punto que ahora estaba agradecido a Dios, el apóstol Pablo, le daba gracias a Dios porque entonces estaba haciendo su efecto en ellos, la palabra de Dios, y ahora estaban creciendo en lo que tenemos que crecer todos, que es en la fe y en el amor. No solo en la fe. La fe es importantísimo, pero si no tenés amor, nada sos. El que no tiene amor es nada. Puedes tener la fe que mueva las montañas, pero si no tenés amor, son nada. Las dos cosas. Y el amor es lo contrario a lo implacable. El amor es lo contrario a lo condenatorio. El amor es el amigo de la misericordia, de la compasión, del brazo tendido. Lo contrario al legalismo. Y en eso él estaba contento porque iban creciendo, no que ya lo hubieran alcanzado. Pero también desde esa óptica, desde Dios, de estar en Dios mismo, también cambia, ¿sabes qué? La óptica de los problemas. Sí, indudablemente que sí. Porque aún pasa a hablar de eso, de las tribulaciones, versículo 4, y habla de las tribulaciones en forma amena, amiga, positiva, edificante. Porque para mucha gente las tribulaciones, es decir, los problemas, es algo destructor, arruinador, ¿sí? que no da esperanza. Sin embargo, desde la perspectiva de estar en Dios, desde Dios mismos, vamos a mirar nuestra propia vida, nuestras propias tribulaciones de una forma correcta. Vamos a evaluar como que tenemos que evaluar nuestros problemas, no desde la depresión, no desde la angustia, no desde el desespero, no desde la autocompasión, sino desde la mirada sabia y alta de Dios. Porque las tribulaciones, y aclara, ¿no? La gente valiente como nosotros, al final del versículo 4, desde las tribulaciones que ellos soportaban, él desde la óptica, desde las alturas, donde él estaba en Dios, el Padre, y en Dios Jesucristo, el Hijo, le decía, las tribulaciones que soportáis son la demostración de que Dios, ¿sí?, ha hecho el juicio, el justo juicio, ¿sí?, de que ustedes sean tenidos por dignos del reino de Dios. En otras palabras, la tribulación desde la óptica de Dios no es una condenación, no es una situación avasallante que el diablo parece que tiene la victoria, no, es un cumplimiento, una confirmación de que sos parte del reino de Dios. Te confirman los problemas, te confirman que sos de Dios. ¿Sabías eso? Capaz que decís, pero suena antisonante lo que está diciendo, pastor. ¿Cómo que si yo tengo problemas, eso me confirma que soy parte del reino de Dios? Vos
sabés que dice la Biblia que el reino de Dios, ¿cuántos son el reino de Dios? ¿A cuántos se le metió este reino de Dios? Dice que el reino de Dios sufre violencias y que son muchas las aflicciones del justo. ¿Y qué hacen esas tribulaciones que son permitidas por Dios en nosotros? Hacen que nosotros seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual padecemos. ¿Por qué me está pasando esto? Estoy padeciendo por causa del reino de los cielos, porque somos de otro reino, no de esta tierra. Y por eso, esto, aquello y lo otro. Pero, dice, aún con aquellos que son usados en contra nuestra, ¿sí? Y que son parte de la tribulación, que pretende atribularnos, pero no nos tiene que atribular la tribulación, porque sabemos que es una prueba de que somos parte del reino de los cielos, como ya dijimos, pero Dios dice, es justo, y nos lo dice esto desde las alturas, donde estaba el apóstol Pablo en Dios mismo, dice, es justo delante de Dios, Él, Dios, ¿no? Pagar con retribución a los que os atribulan. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Y nosotros los bendigamos a los que nos atribulan. Porque para Dios es justo pagar con tribulación a los que te atribulan. Ojo, atención. Eso nos llama a la oración. Como Jesús nos llamó y nos dijo, oren por vuestros enemigos. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque para el juez, que es Dios, es justo pagar con tribulación a los que te atribulan. Y no es que le caiga un rayo, Dios. No. No es eso. No pertenecemos a ese espíritu. Como aquel que vino, ¿no? Con el informe de Samaria, que no lo quería recibir, de los apóstoles, y le dijo, ¿querés, Señor, que oremos para que caiga fuego del cielo? Y le dijo, vos no sabés a qué espíritu perteneces. Pero que somos atribulados. Y no sin razón, por causa de que el reino de los cielos está en nosotros. Y Dios lo permite para que seamos hechos dignos de entrar en el reino de los cielos propiamente, arriba del cielo. Nos está preparando para eso, a ver si somos dignos, o si flaqueamos, o si nos ladeamos, o nos recostamos a la conveniencia de este momento. No, estamos dispuestos a pagar, si fuera necesario, con la vida. Pero a Cristo no lo vamos a negar. Su voluntad no va a dejar de hacer, aunque nos duela o nos cueste. Pero que sepamos esto, desde la banderola del cielo se nos está diciendo la óptica que tenemos que tener nosotros desde Dios mismo y en Dios mismo en cuanto a las tribulaciones, que a nosotros, versículo 7, que somos atribulados también, como Pablo, como tantos, como los de Tesalónica también, como los de Playa Pascual también. A vosotros que sois atribulados, Dios que quiere darnos reposo. Con nosotros, dice Él, con ellos mismos que también estaban siendo atribulados, darnos reposo. ¿Cuándo viene el reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a ser eso? Y bueno, no sabemos ni el día ni la hora, pero pronto se va a manifestar Jesucristo y nos vamos al eterno consuelo del cielo. Pero entre tanto, esa manifestación del rapto, ¿no? La manifestación de Jesucristo para venir por nosotros, llevarnos a traer el rapto hasta el tercer cielo, y entre tanto eso no suceda, igualmente, si el Señor Jesucristo, ¿verdad que se sigue manifestando? Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo vamos a tener consuelo? Dice acá. ¿Cuándo vamos a tener reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús. Levantá tu mano y decirle, manifestaste, Señor Jesús. En este culto, manifestaste. En cada instante de mi vida manifestaste, Jesucristo. Mostraste quién es Jesús. Dejate ver. Vení a mí. Vení para darme reposo y traerme consuelo. Pero no solo a vos, a mí contigo también. A nosotros con ustedes también, decía el apóstol. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando venga el día, dice el versículo 10. Cristo va a venir, no sabemos cuándo.
Pero cuando venga el día también de la visitación de Cristo en nuestras vidas, a nuestros problemas, a nuestras tribulaciones, Cristo va a venir algún día, y puede ser para ser glorificado Él en nosotros, sus santos. Él se quiere glorificar en vos y en mí en nuestras tribulaciones. Este es el informe del cielo, hermano. Este es el informe de alguien que está en Dios y desde Dios está en la perspectiva desde ahí arriba, mirando y evaluando como nosotros también tenemos que mirar y evaluar. De que la tribulación no es para tristeza, no es para angustia, no es para sentirnos derribados, es para esperar la manifestación de Jesucristo. Es con el fijo destino y seguro destino de que vamos a tener reposo. Algún día vas a decir, vas a subir y decir, ya pasó todo. Listo. Ya Dios obró. ¿Cuándo va a ser eso? El día que el Señor se manifieste. Cuando le vayamos a decir ni hablarlo. Pero Cristo se glorifica, se manifiesta sí o no. Se quiere glorificar en nosotros sus santos. Y en ese día, ser Él admirado por los que hemos creído. ¿Dice eso que viene en el versículo 10? Sí, lo dice. En este momento sufrís tribulación, pero va a llegar el día del Señor cuando Él se va a glorificar y lo vas a admirar. Y vas a decir, wow, Señor, de lo que sos capaz. Qué milagrón me diste. Qué sanidad. Qué restauración. Qué bendición familiar. Qué trabajo que me diste. Qué ingresos. Qué paz, qué bendición. Admirado será Él en ese día, cuando vuelva por su iglesia, ni hablar, literalmente. Pero también eso, que son estos días de visitación de Cristo, para Él ser glorificado en nosotros y ser admirado por nosotros. Y bueno, todo esto para que, en definitiva, termina diciendo el versículo 11, ¿todo para qué? Para que se cumpla todo propósito, todo llamamiento y toda obra de su poder. ¿Por qué tantas cosas, Señor? Bueno, para que se cumplan mis propósitos en tu vida. Para que se cumplan mis llamados en tu vida. Para que se cumpla mi poder en tu vida. ¿Gritas amén? Amén, gloria a Dios. Pero ¿quién puede ver las cosas tan claras y tan nítidas, sino solamente aquel que esté en Dios? Amén. No te conformes estar con Dios. Metete corazón hacia adentro. Metete puerta hacia adentro. Y vas a tener la perspectiva celestial del apóstol Pablo. Y vas a tener paz. Y vas a tener una vida totalmente saneada y diferente. Y desde ahí, desde Dios, vas a tener no solamente tu perspectiva clara y clarificada, sino que vas a poder dar de Dios a los demás. Gracia y paz. Cerra tus ojos y oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque la cuenta de todo esto, lo más importante es que podemos estar en ti, en Dios. Es incalculable, Dios, como inmerecido eso. Pero es posible. Porque Jesús abrió el camino. Él es el camino vivo. ¿Qué quiere decir eso? Él como camino te va a llevar Él mismo al seno de Dios el Padre. No es un camino muerto. Si yo salgo a la calle es un camino muerto. No hace nada el camino más que nada. Lo veo ahí, yo lo tomo como una referencia para ir hasta arriba, pero también